Les invito pues a que, disponiéndonos a vivir este momento de gracia, este momento de encuentro, podamos, puestos en las manos del Señor, abrir a Él nuestro corazón y dejar que las enseñanzas que a través de la Iglesia nos transmite puedan hacer eco en nuestra vida. Quiero comenzar con un texto tomado del Evangelio según San Juan, en el capítulo 11. Este diálogo que Jesús, después de la muerte de su amigo Lázaro, tiene con la hermana de este, con Marta. Jesús le dice a Marta: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Señor Jesús, creemos en ti, que eres la fuente de donde brota toda vida. Queremos, como Marta, también decir: sí, Señor, creemos que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías que había de venir. Dilata nuestro corazón, ensancha todo nuestro ser, para que, viviendo con intensidad esta verdad que nos transmites por medio de tu Iglesia, podamos en ella encontrar en todo momento la fuente de donde se alimente nuestra esperanza. A ti, Señor, el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos y hermanas, retomando el tema que las 2 últimas semanas nos ha ocupado, recojamos la afirmación fundamental que hemos realizado, particularmente en nuestro último encuentro, y es la afirmación de que en el momento de la muerte, el alma humana, nuestra alma inmortal, está destinada a la comunión con Jesucristo. Este fue el punto de llegada de nuestro encuentro de la semana anterior, y a partir de él comenzamos la reflexión del encuentro de este día. Aludimos, y quisiera retomarlo, a 2 textos tomados, uno del Evangelio según San Lucas, otro del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el primero, en el momento de la crucifixión, nos narra San Lucas que, estando crucificados 2 malhechores, uno a la izquierda y otro a la derecha de Jesús, uno de ellos le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. Él le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el segundo texto, tomado del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, es el que nos narra el momento del martirio, de la lapidación del diácono Esteban. Después de una fuerte controversia, aquel hombre lleno del Espíritu dice: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en pie a la derecha de Dios, juntamente con su postrera oración. Dijo entonces: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ambos textos, y lo dijimos la semana anterior, afirman la certeza de un estar con Jesús inmediatamente después de la muerte. El malhechor crucificado al lado de Jesús escucha cómo el Señor le dice: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Posteriormente, Esteban
expresa es su certeza fundamental, la certeza de su fe, aquella que le ha movido a desafiar a las autoridades judías y a quienes le adversan. Siendo lapidado, muerto a pedradas, termina diciendo: Señor Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con la certeza de que el Señor le recibe en aquel mismo momento en que él, por el Maestro, entrega su vida. Ambos textos nos permiten a nosotros visualizar cómo desde la Escritura se nos enseña, y la Iglesia lo reafirma, que en el momento de la muerte nuestra alma inmortal está destinada a entrar en la experiencia plena de la comunión con Jesús. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículos 1 y 3, en este momento de intimidad que Jesús comparte con sus discípulos en la última cena, le dice el Señor: no se turbe su corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, si no, se los habría dicho, porque voy a prepararles un lugar, y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y les tomaré conmigo, para que donde esté yo, estén también ustedes. El evangelista San Juan nos hace percibir claramente cómo Jesús abre, dilata el horizonte de la esperanza de sus discípulos y les hace percibir con toda claridad que tienen reservado un lugar junto a Él. Parece evidente que estas palabras se refieren al tiempo de la muerte de los discípulos, que dará lugar a una experiencia plena de íntima comunión con el Señor. También nos encontramos en el mismo capítulo de San Juan, cómo Jesús afirma que Él es el camino, la verdad y la vida. No solo es el camino, sino que también es la verdad y la vida. Jesús nos exhorta refiriéndose a la vida terrestre también. Nos lo dice el Evangelio según San Juan en el capítulo siguiente, en el capítulo 15, diciéndoles a sus discípulos y por lo tanto a nosotros también: permanezcan en mí como yo en ustedes. Y repite una y otra vez insistentemente este verbo: permanezcan en mi amor. Ya en la tierra, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Esta morada es experiencia de comunión que no se trunca con la muerte, sino que se intensifica con la muerte. La permanencia de Jesús en sus discípulos y de ellos en Él no es una experiencia que se vea truncada con la muerte, sino que se prolonga por encima de la muerte. También el apóstol San Pablo indica respecto a este tema elementos que son fundamentales. Nos dice el apóstol en la carta a los Filipenses, si alguno tuviera la Sagrada Escritura, les invito a que busquen el texto de la carta a los Filipenses, una de las cartas más hermosas, más bellas de San Pablo. En esta carta, en el capítulo 1, versículos 21 y 24, nos encontramos al apóstol con que nos dice: pues para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si el vivir en la carne significa para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger. Me siento apremiado por las dos partes. Por una parte deseo partir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor, mas por otra parte quedarme en la carne es más necesario para ustedes.
El apóstol se debate en medio de un dilema que tiene lugar en su interior. Por una parte, le mueve una profunda pasión por la evangelización, por la edificación de las comunidades. Le mueve un gran deseo de llevar la noticia a sus hermanos, de hacerles partícipes de esta buena nueva de Jesucristo que ha transformado toda su vida. Pero al mismo tiempo, el vivir ya no de otra forma, sino para Cristo y vivir plenamente sumergido en Él, le hace experimentar el deseo de vivir con Cristo. Y el apóstol expresa que no sabe qué escoger, si quedarse para bien de los hermanos o partir para estar con Cristo. Acá el apóstol nos hace a nosotros pensar con toda claridad lo que él expresa cuando en el texto dice que el permanecer con Cristo, el estar con Cristo, es con mucho lo mejor, con mucho lo mejor. Por lo tanto, la aspiración suprema del apóstol, no obstante que está dispuesto a permanecer con gusto en medio de los suyos, está en darle plenitud a su vida estando con Cristo. Y este estar es un estar que se ubica exactamente en el momento posterior a la misma muerte. Si lo repasamos secuencialmente hasta lo que hemos dicho hasta este momento, tenemos varias afirmaciones. Por una parte, la vida es Cristo. Por otra, la comunión con Cristo comienza ciertamente en esta tierra, pero esa comunión con Cristo se convierte en el objetivo fundamental de nuestra esperanza, su razón de ser, pues después de la muerte viene la posibilidad de un estar con Cristo. Y una cuarta afirmación, la comunión después de la muerte es más intensa que aquella que se va forjando mientras peregrinamos por este mundo, y por eso termina siendo lo más deseable, aquello a lo que el ser humano aspira y que quizás no siempre identifica de una forma clara, pero que podríamos nosotros señalar está bajo la apariencia de esa felicidad constante que el ser humano busca y en la que al mismo tiempo busca su plena realización. Pablo, y aquí es importante afirmarlo, no desea naturalmente la muerte. Óiganlo bien, no desea la muerte, porque podríamos nosotros equivocadamente pensar que este deseo de estar con Cristo corresponde a un cierto sentimiento de depresión, de alguien que no le encuentra sentido a la vida, de alguien que se ha hundido en el abismo de su propio sinsentido y que simplemente desea morirse. En ese sentido, no es que Pablo experimenta el deseo de estar con Cristo. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, el apóstol afirma lo siguiente: y así gemimos en este estado, deseando ardientemente ser revestidos de nuestra habitación celeste, si es que nos encontramos vestidos y no desnudos. Sí, los que estamos en esta tienda gemimos abrumados. Y oigan la afirmación, no es que queramos ser desvestidos, sino más bien sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Por lo tanto, no se puede señalar en la vida del apóstol Pablo, y no es propio de la fe cristiana, un menosprecio por la vida terrestre, por la vida temporal. El creyente sabe amar la vida, debe amar la vida, y la debe amar como un don inmenso que Dios le da, un regalo que le ha puesto en las manos para que Él lo administre y que debe vivirlo con toda intensidad. Pero al mismo tiempo, el creyente es consciente de que esta vida es temporal y que solamente encuentra sentido en tanto y cuanto sirve y prepara aquella que durará para siempre. El estado después de la muerte solo es deseable
porque en el Nuevo Testamento, en él se nos hace percibir el horizonte infinito de gracia que se abre para permitirnos estar siempre en unión con Cristo. Noten bien, y repito, hermanos, no se trata de un menosprecio por la vida. La vida debe ser vivida intensamente. El apóstol afirma con toda claridad: ya vivamos, ya muramos, somos del Señor, porque tanto en la vida como en la muerte a Él le pertenecemos. Por lo tanto, no se trata, repito, de un menosprecio por la vida, sino de poner la vida de frente a un bien mayor, desde el cual la vida temporal adquiere justamente su sentido. Jesús, que se entrega por los pecados del mundo, en el huerto de Getsemaní sintió también angustia y pavor por la muerte que se acercaba. Esto quiere decir que la muerte no la podemos romantizar, la muerte no la podemos revestir de una cierta áurea de luz, porque ella implica una experiencia ciertamente dolorosa en tanto y cuanto produce una ruptura interna en el ser humano. Por lo tanto, no se trata de algo deseable, pero sí de algo que cobra un mayor sentido cuando se logra vislumbrar lo que hay más allá de ella. El estado intermedio se concibe como transitorio. Y cuando hablo de estado intermedio, hablo de este estado que se abre entre el momento de nuestra muerte, en que el alma inmortal es llamada a vivir en plenitud la comunión con Cristo, y el momento final de la historia, el momento de la segunda venida del Señor, cuando en la resurrección la experiencia de la comunión que somos llamados a vivir en la muerte se plenifica, se amplía aún más, porque en ella somos todos llamados a participar. Este estadio intermedio es transitorio, sin duda alguna deseable por la unión que implica con Cristo, pero de modo que la esperanza suprema permanezca siempre, y esta es aquella que se afianza en la resurrección de los cuerpos. En efecto, dice el apóstol, es necesario que este ser corruptible, es decir, el cuerpo, se revista de incorruptibilidad, y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Vean, el apóstol lo ha dicho, no es que esté deseando ser desvestido, sino sobrevestido. Y es justamente lo que también afirma en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 53. La Iglesia, por ello, afirma la supervivencia y la subsistencia después de la muerte de un elemento espiritual que está dotado de conciencia y de voluntad. Ese elemento que llamamos alma, creada por el mismo Dios en cada persona y destinada a la inmortalidad, en la que subsiste el mismo yo humano. Es decir, esta alma se identifica con nuestro yo, aunque, como lo voy a decir posteriormente, es un yo al que le hace falta todavía algo para alcanzar su plena manifestación. Ese algo que es aquel cuerpo del que se ve desprovista en el momento de la muerte. Hay una doble fase. Entre la muerte del hombre y el fin del mundo, subsiste un elemento consciente del hombre al que se llama con el nombre de alma, empleado también por la Sagrada Escritura. Por ejemplo, podemos citar el texto de la Sabiduría, capítulo 3, versículo 1, Mateo, capítulo 10, versículo 28, que luego voy a citar de una forma directa, y que ya en ella es sujeto de retribución. Atiendan a esto: una vida en plenitud, un estado de comunión que el alma alcanza y que ya es objeto de retribución. Es decir, no se trata
de un estado en el que el alma queda como en stand-by, queda ahí como flotando en la nada. Ya hay una retribución porque el alma es llamada, en este caso, a la comunión plena con Cristo. Por otra parte, la segunda venida del Señor, que se sucederá al final de la historia, se espera en ella la resurrección bienaventurada de aquellos que son de Cristo. Desde entonces comienza la glorificación eterna de todo el hombre ya resucitado. Podemos nosotros notar, y esto es muy importante, que existe continuidad entre lo que somos nosotros, nuestro yo, anclado en la vida temporal, entre el alma que subsiste después de la muerte, esta alma consciente, y entre el hombre que resucitará al fin del tiempo. No se trata de que uno soy yo hoy, mientras vivo en este mundo, que otro seré después de mi muerte y que otro seré al final del tiempo. La persona es la misma, el yo permanece, hay continuidad en tres estados distintos. En en el que vivimos en nuestro cuerpo, sometidos a la mortalidad, al tiempo, a la historia, el momento posterior a la muerte en que nuestra alma es llamada a participar de la comunión con Cristo, y el momento en el que en la resurrección definitiva, unida a nuestra alma y nuestro cuerpo, participará en plenitud de la gloria del Señor. Hay una continuidad que nos permite afirmar que aquel que vive, aquel que muere y aquel que resucita al final del tiempo es la misma persona. La comunión con Cristo resucitado, previa a nuestra resurrección final, implica una determinada concepción antropológica, una forma de entender el hombre y por lo tanto una visión de la muerte. Y se trata de una visión que es específicamente cristiana. Si recuerdan, en el primer encuentro en el que tratamos este tema, yo les hablaba de las dificultades que existen en el entorno cultural, en las corrientes de pensamiento que a veces nos bombardean, y les señalaba que parte de las limitaciones que nos golpean constantemente y que a veces confunden nuestra forma de pensar, está en un lugar muy importante una concepción equivocada del ser humano, una forma de percibir al ser humano de una manera equivocada. Y recuerden cómo señalaba que imbuidos en el materialismo en el que vivimos, muchas veces no se concibe la vida del ser humano más que anclada en lo que la materia es. Es decir, cuando vemos en el ser humano, en el hombre, nada más que aquello que biológicamente, que físicamente podemos percibir y que está anclado, que está sujeto a este tiempo en el que vivimos nuestra vida, a nuestra historia. Si ustedes, y no quisiera desviar la atención del tema que estamos tratando, eso porque les puede despertar interés y es bueno que lo despierte, pero recuerden que cuando se ha entrado en fuertes discusiones con aquellos grupos que defienden el aborto, uno de los argumentos es que algunos científicos, médicos científicos, llaman al ser humano simplemente un producto, es decir, la unión de un espermatozoide con un óvulo que da origen a una nueva vida, pero en la que no hay absolutamente nada más que materia. Y por esa razón se niega que aquel producto que llaman sea realmente un ser humano, y ahí se discute a cuántas semanas se convierte en un ser humano, a cuántas semanas no. Para nosotros esto es inaceptable por la razón que les estoy señalando, porque nuestra forma de concebir al ser humano, nuestra forma de entender al ser humano, la antropología cristiana nos hace percibir que el ser humano no es solo materia, es alma y cuerpo, y que hay un alma inmortal
creada por Dios, que le ha sido dada desde el mismo momento de la concepción. Por lo tanto, negar esta dimensión del ser humano es concebirlo de una forma parcializada, de una forma errónea. Tenemos entonces que tener claro que vamos a entender lo que la resurrección es, lo que la resurrección implica. Vamos a entender la muerte en un sentido correcto si tenemos claro lo que estamos entendiendo que es el ser humano. Porque si no tenemos clara esta antropología, esta forma de entender el ser humano, de entendernos a nosotros mismos, si no logramos entender que somos una conjunción de alma y de cuerpo, terminamos por no entendernos a nosotros mismos y albergar en cada uno una concepción sumamente reducida de lo que realmente somos. Por lo tanto, el hombre, reconociendo en sí mismo un alma espiritual e inmortal, no se engaña con una ilusión falaz que fluya solo de las condiciones físicas y sociales, sino que, por el contrario, alcanza la misma verdad profunda de la realidad. No se trata de un invento, no se trata de algo que nosotros fabricamos simplemente para encontrar un cierto consuelo que nos haga consoñar algo que no es real. No se trata de eso. ¿Por qué? Porque las mismas aspiraciones profundas del ser humano nos permiten a nosotros identificar cómo el ser humano, desde lo más profundo de sus raíces, desde lo más profundo de su ser, es alguien que tiende a algo que está siempre más allá de él mismo. Nos has hecho, Señor, para ti, dice San Agustín, y nuestra alma estará inquieta hasta que no descanse en ti. El alma, o sea, la semilla de eternidad que todo ser humano lleva en sí, al ser irreductible a la sola materia, se sublima contra la muerte. Es justamente la existencia del alma inmortal lo que hace que nosotros, de una forma connatural con lo que somos, nos rebelemos de frente a la muerte. El ser humano rechaza la muerte como algo que es contradictorio con él mismo, con la vida que encierra, con la vida que tiene. Y esta contradicción justamente surge, se pone en evidencia, porque hay algo en él que le lleva a entenderse a sí mismo como una realidad que no se puede reducir a la sola materia, porque esta alma inmortal es espiritual. La iglesia mantiene que Dios es su creador en cada persona. Óiganlo bien, el alma no es el fruto de un proceso biológico, sino que el alma es el don de Dios al ser humano que le convierte en tal y que se sumerge, digámoslo así, en las coordenadas biológicas por el cual un ser humano es engendrado, sin que se pueda decir, esto ocurre de un momento después, o viene a existir mucho tiempo después, porque se trata de algo simultáneo. El ser humano comienza a existir y Dios infunde en él un alma inmortal. La forma como la fe cristiana entiende al ser humano incluye la dualidad de elementos, el esquema alma y cuerpo, que no son realidades que se oponen, que no son realidades que se pueden separar, pero que sí encierran dimensiones que son diferentes, siendo así que uno de ellos, es decir, el alma espiritual e inmortal, subsiste y pervive, separado del cuerpo después de la muerte. De lo contrario, nuestra vida acabaría en la tumba y no seríamos más que polvo que se mezcla con el resto de la tierra. Esa alma inmortal subsiste y pervive separada del cuerpo después de la muerte, aunque en un estado que no es definitivo, porque está desprovista del cuerpo a la espera de la resurrección definitiva. Este estado no es definitivo ni esencialmente superior, sino
intermedio, transitorio y ordenado en último término a la resurrección definitiva. En la tradición cristiana, en el alma separada del cuerpo no está el hombre completo, por lo que de hecho esta alma tiende en sí misma, en su misma naturaleza, a esperar su plena realización. Uno de los grandes padres de la iglesia, Tertuliano, en los primeros siglos, dice: qué indigno sería de Dios llevar medio hombre a la salvación, refiriéndose a lo que significaría salvar el alma, pero no el cuerpo. El alma sin el cuerpo, en esos términos de Tertuliano, podría ser considerado como medio hombre, como un hombre no completo, lo que nos hace captar la atención expectante, llena de esperanza, que se abre en este estadio intermedio en que el alma vive en comunión con Cristo, pero a la espera de la resurrección definitiva. La iglesia afirma la continuidad y la subsistencia después de la muerte de este elemento espiritual que está dotado de conciencia y de voluntad. Atentos, no es como algunas concepciones orientales lo perciben, simplemente como una especie de rayo de luz que se disipa, que se pierde en medio de una gran nube. No, el hecho de afirmar que hay una conciencia y hay una voluntad significa que el yo humano, aún desprovisto del cuerpo, permanece y por lo tanto en él permanece nuestra identidad. Es decir, soy yo quien en mi alma inmortal he sido llamado a la comunión con Cristo. Hay uno de nuestros oyentes que quiere hacer una pregunta. A Griselda Madrigal le pregunta: Padre, ¿el alma y el espíritu es lo mismo? Doña Griselda, muchas gracias por su pregunta. En los textos del apóstol San Pablo se hace una leve distinción, pero no es una distinción que venga al caso en este momento tratar, porque cuando San Pablo la hace se refiere pues a dimensiones, otras dimensiones que encierra el ser humano. Acá estamos, digámoslo así, no especificando las dimensiones para lograr darme a entender. El ser humano es un conjunto de muchas dimensiones. Está su dimensión afectiva, su dimensión histórica, su dimensión biológica, su dimensión psíquica, que es a la que usted alude, su dimensión espiritual. ¿Ven? Ahorita no estamos refiriéndonos a todas estas dimensiones, sino, digamos, a las dos que encierran todas las demás, que es la del alma y del cuerpo. Hay otra pregunta. Espero haber dado respuesta a su inquietud, doña Griselda. Doña Lucía Haden nos pregunta: Padre, ¿qué pasa con las personas que mueren sin ser bautizados? Doña Lucía, bueno, el tema es importante, pero creo que tendríamos que dejarlo para otro encuentro. De momento quisiera simplemente señalar lo que la iglesia nos enseña, y es el que, puesto que el Espíritu es el que transforma nuestra vida, nos transforma a nosotros en hijos de Dios, Él tiene múltiples formas de actuar y puede actuar más allá de los signos sacramentales que el Señor ha dejado como medio ordinario para la incorporación en Él. En ese sentido me refiero al bautismo. Por lo tanto, no se puede afirmar a priori que una persona, por no haber recibido materialmente el bautismo, se ha visto desprovisto de la gracia de Dios, que no deja de ofrecernos de múltiples formas la posibilidad de ser hijos suyos. Este tema podríamos tratarlo en otro momento, abordando el significado del bautismo, del por qué el bautismo es fundamental para nosotros los creyentes, del por qué también eso no nos lleva a afirmar que aquellos que no son bautizados se condenan, y cuáles son, digámoslo así, los parámetros para entender
tanto la vida del bautizado como la vida del no bautizado. Pero de momento, para su tranquilidad, doña Lucía, tendríamos que afirmar lo que la iglesia nos enseña. Dios tiene caminos diferentes que solamente Él conoce. Seguimos pues adelante con nuestra reflexión para señalar que esta doctrina, todo esto que vengo señalando, es aquello que expresan diferentes textos bíblicos. Y ahora los señalé, los apunté, por eso dije que los iba a decir después. El texto de Mateo, capítulo 10, versículo 28, Jesús dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede llevar a la perdición el alma y el cuerpo en la gehenna, es decir, en el abismo. Vean la afirmación de San Mateo: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Ahí nos vemos de frente a esta dualidad de elementos que configuran la totalidad de la existencia del ser humano, alma y cuerpo. En el relato, un relato bellísimo del segundo libro de los Macabeos, en que se nos narra la muerte de 7 hijos en el mismo momento y por último la madre, en el relato del martirio de ellos, hay uno que a punto de ser torturado le dice al rey: nos privas de la vida presente, pero el Rey del mundo, a nosotros que morimos por sus leyes, nos resucitará a una vida eterna. Atentos, que es un texto del Antiguo Testamento, ya en una época bastante cercana al Nuevo, pero es un texto del Antiguo Testamento en el que se expresa con claridad la conciencia que los creyentes israelitas tenían en la resurrección. Y el último texto que también cité anteriormente, aunque no lo leí, es el de la sabiduría, capítulo 3, versículo 1, en que el sabio del Antiguo Testamento dice: las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará tormento alguno. Podemos notar cómo claramente se percibe la conciencia de que posteriormente a la muerte hay un elemento de nuestro yo que se identifica con ese yo que llamamos alma inmortal y que pervive, es decir, que no puede ser reducido a la muerte, aunque sí separado del cuerpo, pero que aún en ese estado entra en la comunión o es llamado a la comunión con el Señor. Es por ello que Santo Tomás de Aquino, uno de los grandes doctores de la Iglesia, afirma que en el alma separada se da un apetito del cuerpo, o sea, de la resurrección. Santo Tomás con esto expresa que el alma separada del cuerpo, aún en la comunión con Cristo, experimenta una profunda sed de plenitud, es la sed de la resurrección. El estado en el que subsisten las almas de los santos plenamente purificadas inmediatamente después de la muerte, antes de la resurrección de los cuerpos, es de la felicidad plena de la visión intuitiva de Dios. Tal felicidad en sí es perfecta y no puede darse nada que sea específicamente superior. Atentos a las afirmaciones porque se las trae. Son afirmaciones fundamentales. ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello con lo que el alma se encuentra después de la muerte? La fe nos lleva a afirmar que se encuentra con la felicidad plena. Óiganlo bien. Una felicidad que ya no admite nada superior en cuanto a felicidad, porque esa felicidad radica, tiene sus raíces en la visión intuitiva de Dios. Es decir, el alma participa de lo que también se llama la visión beatífica de Dios, es decir, ve a Dios, y esa es su mayor felicidad, esa es la plenitud de su dicha. Ya más que eso no, porque el ser humano a lo que aspira justamente es a la comunión con Dios.
pero esa felicidad que es plena, en cuanto que es felicidad que da la visión de Dios, carece de un elemento, pero no en Dios, no en la felicidad en sí, sino en el ser humano, en cuanto que le falta el cuerpo. Y por lo tanto hay una dimensión de su ser que necesita complementarse para en la totalidad de su ser poder vivir esa felicidad plena. Ahora, no quiero que pierdan de vista lo siguiente. Se trata de las almas plenamente purificadas. Es decir, quienes son llamados a participar de la visión de Dios, de la felicidad definitiva, son las almas que han sido purificadas. Atiendan a esto, que es el tema que voy a continuar desarrollando. Este estado de comunión presupone una purificación final. Vamos a irlo detallando. Cuando hablamos de esta necesaria purificación, la iglesia afirma, atiendan a esto, la iglesia afirma y nos enseña, y nosotros lo creemos, que las almas de los santos, inmediatamente después de su muerte, gozan de la visión beatífica de Dios y de la comunión perfecta con Cristo. Pero esta comunión plena, esta visión de Dios, presupone que se trata de las almas que se encuentran purificadas. Es decir, de aquellas almas que al final del camino, al término de la vida temporal, fueron encontradas en el momento de su partida en un estado de plena comunión con Dios, sin que hubiese en ellas nada de aquello que pudiera impedirles participar en plenitud de esa visión de Dios. Cualquier mancha es impedimento para el encuentro íntimo con Dios y con Jesucristo, su Hijo. Cualquier mancha es impedimento para el encuentro pleno con Dios y con su Hijo Jesucristo. Atiendan lo que esto significa, porque acá nos metemos en un tema o en varios temas que son vitales. Porque cuando nos preguntamos entonces, ¿qué es aquello? O cómo se puede dar aquello de no vernos admitidos en una plena comunión con el Señor. Y entonces, tendríamos que afirmar dos cosas, digámoslo así, dos cosas. Una, la experiencia de quienes mueren en pecado mortal. ¿Qué significa morir en pecado mortal? Morir en pecado mortal significa morir cargando sobre el alma aquellos pecados que nos han llevado a una ruptura definitiva con Dios, a una ruptura radical con Dios. Es decir, aquellos pecados que encierran en sí mismos una negativa de parte del ser humano a la comunión con Dios. Lo voy a decir con otras palabras. ¿Qué es el pecado mortal? El pecado mortal es la negación del ser humano a participar durante su vida de la comunión con el Señor. Y si este negarse a participar de la comunión de vida con el Señor lo sorprende en el momento de la muerte, podemos afirmar, la muerte lo sorprendió en estado mortal, en pecado mortal. ¿Y qué significa pecado mortal? Aquel pecado que lleva a la muerte, es decir, que lleva a la condenación. Puesto que el ser humano en este estado se ha negado, se ha cerrado por completo a la gracia, le ha dicho a Dios que no, para él no hay posibilidad alguna de salvación. No porque Dios se la haya negado, sino porque él mismo se ha negado a acoger esa salvación que Dios le ofrece. Piensen nuevamente en el ladrón, el malhechor crucificado a la par de Jesús, cuya vida posiblemente podemos deducir por el castigo que estaba recibiendo,
había sido un desastre completo, pero que en el momento definitivo es capaz de abrir su vida a Dios y decirle a Jesús: Jesús, te pido que me recibas en tu reino, que te acuerdes de mí cuando llegues a tu reino. Y hemos leído cómo el texto de San Lucas dice que Jesús le señala: hoy estarás conmigo en el paraíso. Por lo tanto, el pecado mortal es aquel que lleva a la muerte, pero el pecado mortal debe ser entendido como el encerramiento radical del ser humano que conscientemente no le da cabida a Dios, no se abre a Dios, se niega a acoger su misericordia. A la par de este pecado está el pecado venial. ¿Qué se llama el pecado venial? El pecado venial es el pecado cotidiano, ese pecado por el cual nosotros dejamos de cumplir constantemente la voluntad de Dios. Nos negamos a entrar de lleno, en plenitud, en su proyecto de salvación. Ese pecado que nos hace alejarnos en ciertos momentos, que nos hace en alguna medida rechazar la experiencia de su amor. Pero un pecado que no tiene la radicalidad de cerrarnos por completo a la misericordia de Dios. Creo que todos lo hemos experimentado. Lo hemos experimentado en el sentido de que muchas veces fallamos, caemos, nos equivocamos y somos conscientes de que le hemos fallado al Señor, pero en el fondo de nuestra alma no está un encerramiento a Él, no está el decirle: Señor, contigo no quiero absolutamente nada. En ese sentido, en el momento de la muerte, la Iglesia nos enseña que es necesaria una purificación del alma que no llegó al término de su vida purificada de todo aquello que la pueda haber separado, que pueda haber hecho imperfecta su comunión con Dios. Pero ese estado de purificación es posible solamente en aquellas almas que han muerto en pecado venial, es decir, en aquellos pecados cotidianos que no significan un encerramiento y una ruptura definitiva con el Señor. Es decir, la purificación se realiza en aquellas almas que se acogen al perdón de Dios, que acogen su misericordia, mas no así aquellas que se negaron por completo y radicalmente en el uso de su voluntad y de su conciencia a acoger la misericordia de Dios. Hay una pregunta que alguno de nuestros oyentes nos quiere hacer. Ami dice: Padre, ¿puede darnos algunos ejemplos de pecados mortales? Román, gracias por tu pregunta. Yo preferiría no hacerlo. Y preferiría no hacerlo porque eso podría hacernos caer en la tentación de creer que la experiencia del pecado es una especie de lista predeterminada, de catálogo, digámoslo así, que dice tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra, tal otra. Ciertamente nosotros tenemos referentes que son fundamentales para examinar nuestra conciencia, referentes fundamentales, por ejemplo, como lo son los 10 mandamientos. Y podríamos en alguna medida decir que el pecado contra cualquiera de los 10 mandamientos es un pecado mortal. Sin embargo, no caigamos en la tentación de hacer un catálogo, sino sintámonos invitados todos a entrar dentro de nosotros mismos y a preguntarnos en qué medida nuestro pecado va cerrando, va bloqueando por completo la posibilidad de que la gracia de Dios pueda alcanzarnos, no porque Dios no lo quiera, sino porque nosotros se lo impedimos. Porque podríamos caer en el riesgo, se lo digo así, Román, de decir, bueno, el pecado venial vale, es decir, podemos ir sumando pecados veniales y pecados veniales, porque como son pecados veniales, esos no nos llevan a la muerte, pero podemos cometer un error gravísimo, porque cuando tú sumas una cosa y otra y otra y otra y otra, de repente estás poniendo en evidencia que no quieres nada con el Señor, que no te importa lo que Él te pide, no te importa lo que Él quiere de ti. Y entonces la suma de pecados veniales, podríamos decir, podría terminar equivaliendo a un pecado mortal. Y no se trata de una cuestión material,
Se trata de algo que puede estar aconteciendo en lo profundo de nuestra alma y que es importante que nosotros tengamos en cuenta. Hace muchísimos años, más de 50, el Papa Pío XII expresaba que el gran pecado de nuestra época es haber perdido la conciencia de pecado. Y eso sigue siendo válido. Es decir, cuando se diluye la conciencia de pecado, es decir, cuando para nosotros ya el pecado no existe, sino que lo que existe son simplemente limitaciones de la naturaleza humana, corremos el riesgo de perder de vista que ciertamente podemos estar limitados por nuestras condiciones humanas, pero que en el fondo hay una voluntad, hay una capacidad del ser humano que se está cerrando al proyecto de Dios y que simplemente está dejando que sus limitaciones humanas prevalezcan sobre él. Y eso es una decisión que está tomando libremente y es una decisión contra Dios. Tengámoslo presente. Solo si nos hacemos conformes a Cristo, nos dirá el apóstol, podemos tener comunión con Dios. Para los que no lo hayan hecho suficientemente por la penitencia en la tierra, la iglesia cree que existe un estado post-muerte de purificación, o sea, una purificación previa a la visión de Dios. Como esta purificación tiene lugar después de la muerte y antes de la resurrección, es lo que llamamos el purgatorio. ¿Por qué creemos en el purgatorio? Las oraciones que desde antiguo la iglesia eleva a Dios por los difuntos y cuyo testimonio lo encontramos ya en las catacumbas, expresan la fe de la iglesia en este estado y que en último término se fundamentan en el testimonio del segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 12, versículo 46, que voy a leer porque es sumamente importante el que podamos tenerlo presente y caer en cuenta de lo que nos está expresando el texto sagrado. Nos dice así la lectura a la que aludo. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Voy a leerlo desde el 38. Judas, después de reorganizar el ejército, se dirigió a la ciudad de Olán. Al llegar el día séptimo, se purificaron según la costumbre y celebraron allí el sábado. Al día siguiente, fueron en busca de Judas, cuando se hacía ya necesario para recoger los cadáveres de los que habían caído y depositarlos con sus parientes en los sepulcros. Se trata de una escena después de una batalla. Entonces encontraron bajo las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos. Era una costumbre antigua que cuando un ejército vencía, se podían adueñar de los bienes propios de los que vencían, de los vencidos. Pero acá se trata de paganos. Y resulta que algunos de los soldados israelitas se adueñan de objetos idolátricos, de ídolos de aquellos paganos y los esconden. Claro, y mueren. Entonces cuando se percatan de esto, fue entonces evidente para todos por qué motivo habían sucumbido aquellos hombres. Y entonces me voy hacia adelante. El valeroso Judas recomendó a la multitud que se mantuvieran limpios de pecado a la vista de lo sucedido por el pecado de los que habían sucumbido. Más adelante, después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, las mandó a Jerusalén, oigan, para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección, pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas si se considera que una magnífica recompensa les está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento sano y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos,
para que quedaran libres de sus pecados. Atentos, porque aquí hay dos afirmaciones. Una que fundamenta el por qué nosotros creemos en un estado de purificación posterior a la muerte. Porque nos lo dice la misma Sagrada Escritura, en la esperanza de la resurrección. Y puesto que nosotros no sabemos qué ha sucedido entre el alma y Dios, en la esperanza de que aquella alma no se haya cerrado a la misericordia, aun cuando hubiese pecado, podemos esperar un estado de purificación. Y segundo, a lo que nos unimos a través de la oración. La importancia de la oración por los difuntos, que ya está atestiguada en el libro de los Macabeos. La iglesia cree que existe un estado de condenación definitiva para los que mueren cargados con pecado grave. Óiganlo bien, la condenación existe, la condenación es posible. Y para quienes dicen que no, porque Dios es bueno, justamente en razón de la bondad de Dios es que debemos afirmar la existencia de la condenación. ¿Por qué razón? Porque la prueba más infinita del amor de Dios, de la bondad de Dios para con nosotros, es que Él cree profundamente en nosotros y no nos obliga a amarlo, no nos obliga a aceptarlo, porque de lo contrario pisotearía nuestra dignidad. Y Dios nos respeta de tal forma que aún a riesgo de ser rechazado, Él acepta lo que nosotros decidamos. Por lo tanto, el ser humano se puede condenar si él se cierra a la voluntad de Dios, si se cierra a recibir de Dios la salvación que solamente Dios le puede ofrecer. Este estado de condenación, digámoslo así, en el que ya no hay nada que hacer. La iglesia no reza por las almas condenadas. Y si alguien se pregunta, entonces, ¿por qué reza por todo el mundo? Porque nosotros no sabemos qué sucedió al otro lado, no sabemos. Y no tenemos el derecho de juzgar que un alma haya sido condenada, porque no sabemos si en el momento definitivo aquella alma se arrepintió de sus pecados y se confió a la misericordia de Dios. Por eso siempre oramos por los difuntos. Pero en principio, por un alma condenada ya no habría que orar, porque la persona ya decidió no querer estar con Dios. Pero este estado se debe diferenciar a este otro estado de purificación, que es ya expresión de la participación del alma en el amor redentor de Cristo. Óiganlo bien porque el arte nos ha ido transmitiendo una serie de imágenes. Yo recuerdo que en mi casa había una imagen, un cuadro de la Virgen del Carmen, con dos fogatas a la orilla, donde estaban las almas del purgatorio, con una cara de angustia tremenda, y la Virgen sacando de aquellas llamas las almas. Y entonces se nos ha metido la idea de que el purgatorio es como una especie de castigo, y no es cierto. Es decir, se trata de una purificación justamente que corresponde a la experiencia del amor de Dios, porque está en proceso de purificación el alma que ha acogido la salvación, y por lo tanto ya ese estado de purificación es participación del amor redentor. Vean lo que dice Santa Catalina de Génova: el amor que se ve retardado en poseer a la persona amada padece dolor y por el dolor se purifica. Vean que esta santa no habla de fuego que atormenta las almas, sino de un dolor profundo que purifica el alma por no poder participar en plenitud, porque todavía quedan vestigios en él de pecado, de la comunión con el Señor. Y vean lo que dice San Juan de la Cruz, el gran místico del siglo XVI. Él explica que el Espíritu Santo, como llama de amor viva, purifica el alma para que llegue al amor perfecto de Dios, tanto aquí en la tierra, porque el purgatorio puede comenzar aquí en la tierra, como también después de la muerte. Y tengan en cuenta lo importante que puede ser la experiencia del dolor, la experiencia de la enfermedad, para aquellos que a veces lo consideran inútil. En una sociedad como la que vivimos, en que incluso se quiere legalizar la eutanasia, porque se dice qué sentido tiene que una persona esté sufriendo, ignoramos algo que es fundamental, y es el no saber que puede Dios, a través del dolor
que no es bueno en sí mismo, que puede Él realizar en el alma humana. ¿Cuánto de purificación puede alcanzar un alma humana? No lo sabemos. En el libro de la sabiduría se dice con toda claridad: una corta corrección nos merece una eternidad de vida. De esta forma, queridos hermanos y hermanas, vamos a concluir con el tema con el que comenzamos hace 3 semanas, las realidades últimas del hombre. Nos hemos referido a la muerte, nos hemos referido al estado de comunión después de la muerte en el que participa el alma, nos hemos referido a la resurrección definitiva al fin del tiempo con la segunda venida del Señor, y finalmente nos hemos referido a este estado de purificación que Dios en su bondad regala al alma que se acoge a su misericordia en el momento de la muerte. Pidámosle al Señor que a todos nosotros nos regale la gracia de una muerte santa. Y quisiera hacerlo nuevamente con la oración de San Gregorio Nazanceno, con la que comencé a desarrollar este tema. Dígnate, Señor, velar por nuestra vida mientras moramos aún en este mundo, y cuando nos llegue el momento de dejarlo, haz que lleguemos a ti preparados por el temor que tuvimos de ofenderte. No permitas, Señor, que en la hora de nuestra muerte, desesperados y sin acordarnos de ti, nos sintamos como arrancados y expulsados de este mundo, sino que por el contrario, alegres y bien dispuestos, lleguemos a la vida eterna y feliz en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Buenas noches, hermanas y hermanos. Gracias nuevamente por compartir estos momentos de reflexión. Les invito a que la próxima semana podamos encontrarnos nuevamente en su espacio. Esta es nuestra fe. Dedicaremos el tema de la próxima semana a hablar de la familia, justamente para concluir con este mes que es dedicado a la familia, a orar por las familias, a tomar conciencia de la importancia de la familia en nuestra vida. Hasta entonces, que Dios les bendiga a todos ustedes y a sus familias.